Bueno, el segundo caso de hoy es un varón de 81 años, hipertenso, enfermo renal crónico con creatininas de 2 y dilipémico. ¿Se escucha ahí? Que como antecedente cardiovascular era fibrilado crónico anticoagulado. Tiene una CRM en el 2008 que se desconoce la anatomía. Y en el 2019 se colocó un marcapaso con resincronizador por una FA de baja respuesta ventricular. El paciente tenía además múltiples internaciones por insuficiencia cardíaca en enero de este año, con requerimiento de inotrópicos, y la última internación en mayo de este año, todas en otro centro. Y como otros antecedentes, el paciente es SAOS y asmático. El paciente es derivado de otro centro por insuficiencia cardíaca descompensada, con disnea progresiva, ortosnea y disnea paroxística nocturna. En la radiografía de tórax que le hacen en el otro centro presentaba derrame pleural bilateral, le hicieron bomba de furosemida y lo derivaron para nuestro hospital. Bueno, la familia dice, mejor dicho, está rotulado como un paciente irrecuperable, con muchísima insuficiencia cardíaca y reiteradas descompensaciones en los últimos meses, y la familia en alguna medida ha aceptado es la primera vez que se atiende, creo que acá en el hospital, se atendía siempre en el cardiovascular, y la familia fue notificada de que esta situación era irrecuperable, en que la evolución iba a ser mala por poco tiempo, por lo cual no se podía hacer mucho por el enfermo. Avanti. Esta es la radiografía de tórax de ingreso a nuestro hospital. Al examen físico presentaba una TDA de 120/70, frecuencia cardíaca de 70, saturada 92 al aire ambiente, tenía palabra entrecortada, regular mecánica ventilatoria, hipoventilación generalizada, sin edemas, y en el laboratorio tenía un hematocrito de 42, un iorograma de 138, 3,6, falla renal agudizada con creatinina de 2,55 y el estado ácido base un pH de 7,3, 44,25, un BNP de 11.000 y troponinas de 29. Bueno, avanti. Este es el electro de entrada. Creo que tenía un poquitito de láctico cuando entró, me parece. Un poquito de láctico. Bueno, ¿es un latido estimulado este o no? No se ve mucho, ¿no? Porque tiene un resincro el paciente. Pareciera tener bloqueo de rama derecha, pero no sé. Y me parece que está fibrilado lento. Pero ahí se ve alguna espiga, los que están adelante. No, ¿no? Bueno, no sé en qué está esa historia entonces. Vamos con la próxima. ¿Tiene espiga? Entonces está resincronizado. Yo no lo veo, no. De acá. Bueno, si es eso. Bueno, entonces si es eso, está perfecto. Si es eso, está resincronizado. Todas las resincronizaciones tienen estimulación ventricular. Avanti, dale. Rolo, ¿querés comentarlo también? Vos estuviste ahí como hacedor de ecocardiografía. Bueno, este hombre había tenido un infarto inferolátero dorsal. Ahí se ve el septum posterior se mueve, la cara lateral está quieta. Si ustedes ven ahí la mitral, está retraída la valva posterior, por el músculo papilar está la retraída la valva posterior, y la valva anterior termina cerrando un poco por debajo de eso, ¿no? Obviamente a esto se lo llama pseudoprolapso anterior y tiene un mecanismo específico de insuficiencia mitral que ahora vamos a ver, ¿no? Creo que se ve mejor en otra vista. Pero bueno, ahí se ve la cara lateral que está comprometida. Fíjate, bueno, hay lo mismo, ¿no? Se contrae algo el septum y después la cara lateral, fíjense, basal y medio. Está con un defecto de contracción. A ver, ¿sabes qué? Mira, de la primera fila, 3, 4, 5, 6. Pone 6, ahí está. Y este es el eje largo, donde también se ve a mi izquierda la secuela posterior, y donde se ve mejor la retracción de la valva posterior que no llega a coaptar, y la valva anterior que justo coapta por debajo de la posterior. ¿Se ve eso? Ahí se ve. Una aurícula muy grande, un septum anterior que se contrae y una cara posterior que tiene un defecto de contracción. Hasta ahora, un defecto látero-posterior. Y tiene una necrosis inferior, que creo que yo le hice 2 cámaras también. O sea que uno viendo esto sin color, ya sabe que esto va a tener insuficiencia mitral excéntrica,
hacia la pared posterior, posterolateral de la aurícula, y que la insuficiencia mitral, con esa distensión que tiene a nivel lateroposterior, no va a ser de poca cuantía, ¿no? A ver, ahí tiene un infarto donde está la valva posterior, Robo, toda esta historia. Sí, todo, lateroposterior e inferior, porque yo no sé si le hice 2K, fíjate, porque debe estar hecho, ¿eh? Yo lo pasé por todas las vistas para que se vea bien el Ateneo. Y fíjate, a ver, dos cámaras tiene una necrosis inferior, ahí también, basal y media, o sea que fundamentalmente el hombre tiene una necrosis infero-posterolateral, ¿no? Ahí está. Y ahora vamos a la insuficiencia mitral, que creo que le hicimos bastante. Fíjate, ahí está. Bueno, lo que tiene acá, es una imagen que no clásica, porque lo hice bien posterior. El reflujo se mete en una de las venas pulmonares, es un reflujo muy severo, que se va bien hacia la pared lateral de la aurícula. Esto se ve mejor en eje largo de 3 cámaras. Y fíjense que ahí tenemos 0,5 y gozo, que tiene un reflujo muy importante. El mecanismo es el que dijimos antes. Y el reflujo es excéntrico. Si ustedes ven, se mete bien sobre la pared lateral y hay una vena pulmonar donde, si uno le pone la gota, también está. A ver si tenés el eje largo apical con la IM. Ahí está. Y esto es lo que se ve de eje largo apical. ¿Por qué se ve mejor acá? Porque justamente estoy en la cara posterior, es donde se va el reflujo. Y el reflujo se va bien excéntrico, o sea, opuesto a la valva anterior, y con el pseudoprolapso pues, no termina de coaptar en relación a la rigidez y la retracción de la valva posterior. Rolo, ¿esta es una insuficiencia mitral funcional o secundaria? No, es una insuficiencia mitral secundaria, porque ya tiene un componente valvular, retraído todo el aparato subvalvular, posteromedial, y si uno se fija... Ahora, ¿es un problema de la valva o que las cuerdas tendinosas de la valva posterior están traccionadas por la zona del infarto? No, están traccionadas por la zona del infarto. El músculo papilar tiene necrosis, Stirring que se llama ahí porque está comprometido, está retraído, y a su vez también tiene la pared infartada. Perfecto. Y la pared infartada siempre genera algún grado de hipoquinesia marcada, quinesia o disquinesia ese sector, y lo retrae más todavía. Okay. Esos serían los dos mecanismos. Y ahí la valva anterior termina siendo un pseudoprolapso, ¿no? Pseudo porque no cae por debajo del plano del anillo, ¿no? Y ese es el mecanismo. Pero si uno ve bien y mapea bien el jet, acá es donde mejor se ve por la orientación que tiene. Si uno quedaría viendo el jet intermedio, ¿no? Se va bien hacia la cara posterior. Okay. Y después tiene una segunda parte, fuimos a la parte derecha, ¿no? O sea, te da disfunción ventricular, necrosis inferoposterolateral, insuficiencia mitral grave, secundaria isquémica, ¿no? Por ese mecanismo, y fuimos a la tricúspide y tiene un reflujo tricuspidio también grave, y que ahora ustedes van a ver cuál es el mecanismo. Ahí le pasa un cable por el medio a la válvula tricuspidia. Tiene un anillo de 4.3 centímetros, o sea, medido anteroposterior, como lo medimos nosotros, ¿no? O sea, grande. Tiene una aurícula derecha que se ve, que es prácticamente similar, un poco más grande, si uno lo ve en 4 cámaras, a la izquierda, ¿no? Porque él está fibrilado crónico. Tiene un anillo totalmente dilatado. Las valvas caen hasta la parte del anillo, y si uno ve bien cuál es el mecanismo, no es solamente porque el cable esté ahí. Aparte tiene disfunción derecha, ¿no? Fíjense que el ventrículo derecho se contrae poco, la pared, no sé si eso tiene algo grado de necrosis, secundario a toda la necrosis que hizo inferoposterolateral, porque también tiene el ventrículo derecho tocado, ¿no? Un gran reflujo tricuspidio, y si vos ves, yo hice una imagen paraesternal, a ver si llego a ver dónde la hice, una imagen paraesternal que se ve una imagen, allá, mirá, la segunda fila, la tercera de la izquierda, si no me equivoco es esta, a ver. Sí, ahí está. Fíjense, la valva tricuspidia está arriba, no sé si se ve, arriba de todo, tiene la mitral abajo con su reflujo. Y arriba, o sea, tenemos un 4 cámara paraesternal, una imagen no clásica, por supuesto, y fíjense que la valva tricuspidia le pasa el cable por un costado, pero en general, fíjense que la valva no coapta. ¿Se ve ahí? Que queda todo un reflujo prácticamente igual. O sea, no es solamente por el cable, es que tiene un anillo que parece una media cacerola ahí, ¿no? Está bastante distendido, así se llama. Sí, es central, pero lo que pasa, tiene una aurícula tan grande que vos lo ves como una regadera que se mete por todos lados. Eso pasa cuando las aurículas son tan importantes. No, pero ahí no coaptan las dos valvas, ¿eh? No es que esté prolapsando una sobre la otra. ¿Se ve, Vadina, ahí? ¿Se ve, Ricardo?
Porque si Tal no- vez, Rolo, Si no, en sí, la, ¿sabes en, por? en la IT sin color, tal vez Sí. se ve mejor que las válvulas no tocan una con otra. Claro, ¿por A qué ver si podemos localizar una imagen. ¿sabes por qué se ve mejor esto así? Sí, Porque esta es su imagen bien anterior. La otra imagen 4 cámaras es bien posterior. más posterior. Cuando el anillo se dilata, las valvas, con la tricúspide no tienen la misma orientación que la mitral, se van bien anterior y la septal no capta con la anterior. Se distiende en el espacio, aparece esto, por eso yo hice esta imagen. Ok, perfecto. Entonces, esta imagen hace que la dobra septal y anterior justamente no coaptan, ¿no? Porque si no se vería como que coaptan en 4 cámaras, con un cable, ¿no? Pero en realidad no coaptan, porque tiene un anillo muy distendido. Ahí está, sí, ahí se ve bien que no. Por eso esta imagen, ¿eh? Ojo. Bueno, Y bueno, nada. Y vamos. tiene después una vena cava. En el eco, vos sabés que no me acuerdo eso. Es buena pregunta, pero no me acuerdo. Me parece que nunca vi la onda A. Ah, bueno, y la cava, no sé, Badine, te voy a mentir, no sé. No me acuerdo. Y bueno, y la cava, ahí está, ¿no? Él está respirando. Y eso ya era con Pero eso bastante con balance ustedes. negativo, dobutamina y toda la historia. Bueno, vamos a ver el próximo diapositivo. César hoy me dijo que bueno, había una editorial de un médico de la Clínica Mayo que hablaba de los mecanismos de la insuficiencia mitral hoy, secundaria, por supuesto, esta no es primaria, y que puso este dibujito. Bueno, el primer dibujo es... Si oye mal. Hola. Es un ventrículo, una miocardiopatía dilatada, con una disfunción ventricular global, hipoquinesia difusa, distensión de los músculos papilares y del aparato subvalvular, distribución centrípeta de ellos, falta de coaptación de las dos valvas simétrica y reflujo central, ¿no? Esa es la primera. Esa sería la chica de la miocardiopatía posparto. Esa está asociada al primer caso. El segundo caso que vimos recién es justamente lo que vimos recién. Esa imagen gris es el infarto, en esta cara posterolateral, donde se retrae todo el aparato subvalvular posteromedial, se retrae la valva posterior y tiene un infarto que aparte de eso se hace más grave el reflujo cuanto más disquinesia o expansión tenga esa parte regional, ¿no? Que serían los dos mecanismos, uno solo o el otro, ¿no? Asociado. Cuanto más disquinesia de esa parte y más deformidad regional, mucho más reflujo y mucho más retracción. Y el tercero es lo que hace unos años se empieza a hablar, la insuficiencia mitral por fibrilación auricular, similar a la tricúspide, pero en la mitral. Que la diferencia que tiene es, en el primero, las valvas tienen una falta de coaptación, pero se distribuyen hacia apical, tienen un tenting. En realidad, acá no hay un tenting. Las valvas llegan hasta el anillo, porque el anillo está muy distendido, no hay retracción prácticamente, pero sí hay un reflujo central por dilatación anular. O sea que el mecanismo de la primera es subvalvular, que retrae las valvas, y secundario a la deformidad ventricular. En el segundo, subvalvular, deformidad regional ventricular. En el tercero, tenemos una deformidad anular, secundaria a la remodelación auricular, y que lleva a la falta de coaptación valvar, pero que llega hasta el anillo, las valvas. Esa es la insuficiencia tricuspidia Lo en la mismo. fibrilación auricular, donde pasa eso con la auricular. Ahora, algunas veces la A y la C se combinan, Rodolfo, me parece, ¿no? En la miocardiopatía Sí, izquierda. sí, la A y la C se combinan, como vos decís, hay que ver qué grado de dilatación tiene. Pablo. Este diagrama que propusieron a Ray Nishimura de la Clínica Mayo, lo que apunta es hacer una distinción en lo que se decía Rolo de esta afiliación, la dilatación auricular y la insuficiencia mitral auricular, como se llaman ahora. Pero fíjense que la diferencia en el caso, y en el caso le podemos decir cuál sería el mecanismo para el caso actual, es que la auricular tiene un ventrículo en general más chico. Es un ventrículo que no está tan dilatado, no está tan disfuncionante como la que le tiene en el primer caso. Es un ventrículo muy dilatado, que eso genera el traccionamiento. En este caso puede ser por isquemia o puede ser por una miocardiopatía dilatada idiopática, pero el ventrículo es lo que genera el traccionamiento, el tethering del aparato subvalvular, y por eso se genera insuficiencia. Y en este caso, en el tercer punto, predomina sobre todo no la disfunción ventricular, sino la gran dilatación auricular y la remodelada. Entonces, si bien en el caso actual podría contribuir el tercer aspecto, como tiene disfunción ventricular, predominantemente la causa sería la 1. O sea, habría una contribución de la dilatación del anillo, pero tendría
más que nada contribución en la disfunción ventricular. César. Lo que me resultó interesante de esto, más allá de la diferenciación de los tipos, bueno, los que leyeron el artículo vieron que un poco justifican los resultados del MITRA, el estudio con MITRA-Cliff francés, que no dio resultado, con respecto al COPT, que dio resultado, diciendo quizás la distribución de estas patologías, de estas variantes eran distintas. Y eso es porque, en realidad, el mecanismo, el del medio, el isquémico, en general tiene un gran componente anatómico. Es funcional, pero tiene un gran componente anatómico y que habitualmente no responde al tratamiento médico. En cambio, el primero, hay posibilidades, no significa que siempre responda, pero hay posibilidades que reduciendo el tamaño ventricular, es la miocardiopatía típica, ¿no? Reduciendo el tamaño ventricular con los diuréticos, con los IEC, etcétera, etcétera, se disminuye la insuficiencia mitral. Y el último caso, que este fue descrito para la insuficiencia cardíaca o función preservada, como decía bien Pablo, son ventrículos que no son grandes, suelen ser hipertróficos, están fibrilados, y a esto puede responder ante la corrección del ritmo. Si el paciente se vuelve sinusal, puede reducir. En cambio, digamos que el del medio tiene esperanzas perdidas el tratamiento médico, ¿no? En las otras opciones dice que, bueno, ante la falta de respuesta uno podría plantear una corrección de la insuficiencia, por ejemplo, con un MITRA-Clip, pero el del medio es el que uno tiene menos expectativa con el tratamiento. El que está el C es lo que hemos muchas veces visto. ¿Por qué tiene tanta insuficiencia tricuspide este paciente que tiene un ventrículo izquierdo normal, no tiene hipertensión pulmonar? Siempre todos aparecen con una fibrilación auricular y una mega aurícula izquierda. Dijimos, ¿y cuál es la causa de la insuficiencia tricuspide? En la época en la cual uno no lo asociaba con la FA. Y es evidente que es ese tipo, en el caso C, ¿verdad? El que se categoriza con esa morfología. Como decía Pablo, una mega aurícula derecha o izquierda, un ventrículo relativamente chico y muchos años de fibrilación auricular. María, Ricardo. No, respecto de lo que señalaba César, que dice, bueno, en el punto C uno dice si el paciente revierte el ritmo podría mejorar, pero respecto de eso, no sé, pero ya la dilatación de cavidades es un predictor de no reversión del ritmo, ¿no? Uno no debería pensar que si el tipo arregla el ritmo va a volver a... Lo que debería pensar es que no va a arreglar el ritmo, entonces como causa, digamos, fisiopatológica, no creo que mejore la insuficiencia mitral por eso. Es que me parece que es más la dilatación de la aurícula que la fibrilación auricular. Están las dos cosas asociadas, pero me parece que influye más. Cuando se llega a la fase de dilatación, me parece que... La reversión del ritmo es improbable. No solo porque sea improbable, sino porque anatómicamente no creo que sea factible. Pero el otro tema que dijo César que es interesante, es que el autor de esta historia, que dice Rolo que es un tipo conocido, no sé quién es este tipo, el tipo dice, en uno de los estudios, que nunca me acuerdo cuál es, había muchos pacientes del mitral clip, muchos pacientes como el A. Como tanto el control como el intervencionismo recibió el mismo tratamiento médico capaz de revertir la situación, no hubo diferencia de uno con otro. Así es. Bueno, en el otro estudio, donde probablemente hubo una preeminencia del grupo B, la intervención frente a esta situación fue capaz de corregir algo que el tratamiento médico no corregiría. Ahora, igual el tipo dice, mira, todo debe en el tratamiento y la posibilidad del mitral clip podría existir en todos los casos. No termina siendo concluyente en ese punto, ¿no? Pero es interesante para ir ubicando. Sí, Badín. Para hacer referencia a eso, justamente, que es probable que haya sido así, en el estudio americano, el tratamiento médico fue implementado anticipadamente, pero cuando uno ve y entonces los resultados fueron mejores del MitraClip, aparentemente. Cuando uno ve el seguimiento a los 6 meses, las mortalidades se equiparan. Por lo tanto, cabe digamos, el ejemplo de dónde abriste el paracaídas. Bueno, los americanos abrieron un poco el paracaídas, los otros abrieron más bajo, los dos se estrellaron. A los 6 meses no revertieron la enfermedad. O sea que los resultados de los dos estudios dieron similares en los seguimientos a los 6 meses con el MitraClip. Por lo tanto, que uno fue mejor que el otro,
quizás se debió al tratamiento anticipado en la resolución del mes del MitraClip, pero no entre los 6 y los 8 meses. Bueno, vamos al último caso. Pero una pregunta, tu comentario, perdón, Pablo, un minuto, tu comentario lleva a una cuestión indefectible, y es, no hay posición para el MitraClip. ¿Sería así? Vos dijiste, mirá, no hay, realmente no tenemos resultado para eso. Pablo. Yo creo que lo que deriva de este estudio, de esta propuesta que es de Reddy y Nishimura, es que en realidad entre el COAPT, que dio aparentemente, y por eso la FDA en marzo del año pasado lo aprobó para insuficiencia mitral funcional, y de hecho se está usando, hay más de 400 centros en Estados Unidos que lo usan, y el MITRA FR, es que aparentemente el COAPT trataron a todos a full con un tratamiento médico, que es lo que debería ser. O sea, primero estos pacientes hay que tratarlos a full con tratamiento médico y hasta con resincronizador si fuera necesario. Y después potencialmente ver si hace falta la intervención. Eso hizo el COAPT. El MITRA FR no lo hizo así, sino que metió a todos los pacientes apenas hizo el diagnóstico y les fue dando tratamiento médico, con lo cual nunca encontraron una diferencia de resultado del MitraClip y el tratamiento médico, porque se fue siendo el tratamiento médico mejorado en el tiempo. Eso es un poco lo que este último trabajo, este diagrama que apuntó todo esto, hizo de hincapié. Pero de todas maneras, lamentablemente, en los 3 grupos uno dice, en el primero hay que hacer tratamiento médico porque lo mejor que va a hacerle es el tratamiento médico óptimo. No hay una alternativa porque el músculo está dañado y difícilmente puede mejorar con el tratamiento intervencionista. En el segundo hay un daño en la estructura. Y ahí también la revascularización, si se pudiera hacer, sería lo mejor. Y en el tercero, la fibrilación auricular, en la medida que se pueda revertir y remodelar la aurícula, también mejoraría. Hay un componente funcional que tiene que ver con la aurícula. O sea que, lamentablemente, el lugar para la intervención acá en los 3 grupos sigue siendo una incógnita. Todavía no hay ninguna demostración de eficacia en ese aspecto. Ricardo. Sí. Un minutito, Carla, ya te damos. Todos vemos, digamos, la patología desde una óptica diferente. Y los cirujanos en general, cuando uno mira esos 3 dibujitos que pusieron allí, sabemos que cuando vos le haces un MitraClip a un paciente, le estás poniendo un Alfieri, y el Alfieri ya se cansó de fracasar. O sea, vos sabés que no vas a mejorar por más que digan lo que quieran los estudios. O sea, ya está demostrado hace años antes que eso no va a funcionar como estrategia porque fisiológicamente no tiene chance de funcionar. Ahora bien, de esos 3 dibujos, uno sabe que a la IM funcional no le puede ofrecer nada quirúrgicamente. ¿Cuál es para vos de estos 3 que tenés? O sea, poner un anillo de eso no va a mejorar. Poner un anillo y poner una cincha a los papilares, para decirlo en forma simple, mejora en términos ecográficos, pero no en puntos finales clínicos. En el punto B, tratar de insuficiencia mitral, en general lo hacemos cuando se hace asociada a revascularización, y a menos que el ventrículo remodele favorablemente va a recidivar o hay que poner una prótesis. Y un punto que es muy opinable, pero que yo me animo a empujarlo, es el último. Porque los tipos que tienen insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular y tienen anillo y tienen aurículas grandes, son los pocos candidatos que hay a los MACE, pero no a los MACE de radiofrecuencia, a los MACE de quirúrgico, a los MACE de cortar y coser. Uno tiene en esa cirugía la posibilidad digamos, de revertir la fibrilación auricular y de hacer una remodelación del anillo para que pierda la insuficiencia mitral y para que tenga ritmo sinusal. Hay que convencer, obviamente, a una gran cantidad de gente que eso es una alternativa, pero si uno lo analiza desde el punto de vista anatómico... ¿Pero eso no ameritaría también un anillo? Lo pones al anillo, le vas a hacer tantos tajos. Porque digo, la posibilidad de hacer un MACE en una aurícula gigante que revierta el ritmo y que quede con ritmo sinusal, aún cuando sea la cirugía, parece medio, ¿no? Lo que pasa es que la cirugía está desacreditada en ese contexto, pero básicamente yo pienso que porque no se la practica. Lo mismo pasaba con la endarterectomía pulmonar hace unos años atrás, pero en la medida que digamos, uno empuje por la simplificación y pierda efecto haciendo, digamos, procedimientos más simples, como son los medios de radiofrecuencia y demás, digamos, va a perder la chance de sinusalidad. Y esos candidatos, los que tienen insuficiencia mitral, con ese mecanismo dibujado ahí en el coso C, y que tengan una aurícula realmente lo suficientemente grande para generar ese mecanismo, y la única forma que
resolver es haciendo reducción quirúrgica de la aurícula, y eso hay que cortar y coser, no hay otra. Esa es otra historia. Carla, ya sé que estás allá. El autor de este trabajo dice que la que tiene más probabilidad de recuperarse es la B, la que está en el medio, que es la que es asimétrica y donde hay una falla valvar así asimétrica, porque las otras es menos probable, y a lo mejor porque dice lo que decía Ricardo, que es casi un Alfieri endovascular. ¿Vos coincidís en este sentido? Mira, yo el año pasado yo estuve en la Mayo con la gente y estaban haciendo mitrales, de hecho yo fui a ver mitrales, y ellos ponían MitraClip en postinfartados, ¿sí? Y en pacientes con muy mala función ventricular y que estaban refractarios a pesar del tratamiento médico óptimo. Obviamente que los dos estudios que hay hasta ahora no nos ayudan a saber más allá de que una mejora en la calidad de vida, pero no en la mortalidad. Yo creo que si este señor no tiene ninguna otra alternativa de tratamiento y está refractario, que no sé si en este momento él está refractario, intentar hacer un MitraClip sería algo posible. Bueno, ¿sí? un minutito. O revascularizarlo, se pueda revascularizar. Vamos al último diapositivo. A ver, este es el escenario del paciente, Carla. Este es el escenario. Tiene una insuficiencia mitral severa que llega hasta las venas pulmonares como consecuencia de lo que está ahí, que un poco dilatado los ventrículos, porque está dilatado, y con un tenting más del lado posterior y una cosa simétrica, como muy bien explicó Roló. Pero además tiene una insuficiencia tricuspidia muy severa, probablemente tan o más severa que la mitral, con hipertensión pulmonar como causa, fibrilación auricular y el catéter que está ahí hinchando. Sí, eso es un problema. Yo les comento, uno de los casos que fue muy parecido al que yo vi, fue un paciente igual, con muy mala fracción de eyección, con una disfunción mitral severa, a punto de partida de una dilatación del anillo y una mala fracción de eyección. Lo que ellos hacen es poner catéteres en aurícula, en venas pulmonares, y después poner el MitraClip, o sea, afrontar y captar las dos valvas, y remedir presiones pulmonares y presiones auriculares para decidir soltar o no soltar el MitraClip. ¿Por qué? Porque obviamente en este paciente la única vía de escape que tiene ese ventrículo es descargar, y si uno cierra la mitral, el paciente puede terminar con un colapso ventricular, porque es un montón de volumen que tiene que afrontar ese ventrículo malo. En este caso, los casos que vi eran fracciones de menos de 25% de fracción de eyección, y con esa cautela de hacer ese step para poder hacer el procedimiento, en algún caso largaban el dispositivo y en otro caso estaban tan mal los ventrículos y se ponían con una hipertensión pulmonar tan alta durante la sala, durante el procedimiento, que decidían abordar el procedimiento. Obviamente que en este paciente el hecho de que tenga un catéter a través de la tricúspide es un problema, o sea que eso no podría solucionarse con un dispositivo TriClip, que esa sería la otra chance de la tricúspide, pero la tricúspide en este caso no creo que tenga solución. A mí me parece que la tricúspide es tan importante o más que la mitral en este enfermo. Ya tuvimos un paciente con un infarto de ventrículo derecho y que tenía una insuficiencia tricuspidia masiva, y como señalaba Rodolfo, a pesar de la IT tan severa, el ventrículo no se mueve, el derecho no se mueve mucho. Así que me parece que ya estamos en una fase complicada. Sí, Vadim. Y con IT severa el ventrículo no contrae el ventrículo derecho, o sea, estamos subvaluando la función del ventrículo derecho. Por lo tanto, ¿qué cosa? Seropian quiere contestar que quiere poner un TriClip, pero yo estoy de acuerdo de que no tiene Doctor Seropian. No tiene restro ventricular. No, yo escuchando lo que decían, tuve que repasar un poco de nuevo el COAPT. El COAPT tiene una reducción de la mortalidad a 2 años. Pero tenés que tenerlo en la mente, no repasarlo. Doctor, un minutito, doctor Vadim, deje contestar acá al doctor Seropian. Del riesgo relativo, el 40%, que es un 25% de riesgo. ¿Se escucha? De riesgo absoluto, que es un NNT de 6. Podemos discutir si todos los pacientes con insuficiencia mitral funcional pueden ser los del COAPT, y para mí lo más importante en eso es ver la relación entre la dilatación ventricular y el grado de insuficiencia, para ver si la insuficiencia es desproporcionada o no. Y un subanálisis del COAPT mostró que los que tienen más de 96
milímetros metro cuadrado del diámetro de fin de diástole, no mejoran. O sea que la clave es ventrículos no tan malos o no tan dilatados con insuficiencias mitrales muy malas. Pero la verdad que los resultados del COA, con los criterios de inclusión del COA, son impresionantes. Es un NNT de menos de 6 para evitar una muerte a 2 años. Ni los IECA ni los beta bloqueantes tuvieron ese resultado. Y la diferencia con el MITRA-FR creo que tiene que ver con los criterios de inclusión de ventrículos no tan dilatados con insuficiencias mitrales sí muy severas. Ahora, tenemos un pequeño estado confusional acá, porque según una interpretación no pasaba nada y de hecho era tirarse en un paracaídas que no se abría. Mientras que la otra interpretación es no solo que no te caes, sino que te elevas hacia los cielos infinitos. Es un poco complicada la interpretación, ¿no? Yo no pude googlearlo, pero me parece que el punto final primario no era mortalidad, era reinternaciones. Lo que está haciendo es un análisis de un punto secundario, que es otro punto a considerar. Bueno, muy bien. Lo único, me parece que los catéteres del lado derecho algunas veces complican la vida también, ¿no? Un poquito, y son causas de insuficiencia tricuspídeas en una proporción de los casos. No digo que sea todo el caso, porque hay otro elemento más, pero me parece que los marcapasos, los resincros, los CDI, toda esa historia, no es, y las biopsias repetidas en los trasplantes son causas relativamente frecuentes de insuficiencia tricuspídeas, ¿eh? Así que es un tema que siempre hay que tenerlo ahí como... Bueno, listo, nos vamos a leer un poco el COAT y venimos.